Un día, tuve el privilegio de ser invitado a compartir una cena con un grupo de hermanos. Mientras disfrutamos de la comida y la charla amena, surgió un tema inesperado, la cremación. Uno de los hermanos, con curiosidad palpable, le preguntó a su esposa qué haría ella si falleciera. La respuesta de ella resonó en la habitación con una fuerza inesperada. Dijo que optaría por la cremación y mantendría sus cenizas en su habitación, como una manera de sentir su presencia constante. Esta declaración provocó un silencio momentáneo, seguido de un flujo de preguntas por parte del resto de los presentes. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la cremación, más que un simple proceso de despedida, es un tema que despierta una variedad de opiniones, emociones y reflexiones profundas en las personas. Ante esta situación, sentí la necesidad de abordar este tema desde una perspectiva objetiva, analizando tanto sus implicaciones prácticas como su relevancia desde un punto de vista espiritual. Por ello, querido espectador, en el día de hoy he decidido dedicar este vídeo a explorar el tema de la cremación desde una óptica cristiana. En las próximas líneas, profundizaremos en este tema importante, considerando su impacto en la sociedad contemporánea y su relación con los principios bíblicos fundamentales. La cremación, como práctica funeraria, ha experimentado un aumento significativo en su popularidad en las últimas décadas, no solo en el ámbito secular, sino también entre los cristianos. Este aumento en la preferencia por la cremación ha generado debates y controversias en torno a su compatibilidad con la fe cristiana y los principios morales que ésta implica. Para comprender plenamente este fenómeno, es necesario analizarlo en el contexto de la evolución de las prácticas funerarias a lo largo de la historia y su relación con las creencias religiosas y culturales de cada sociedad. En este sentido, la cremación representa una forma de despedida que ha sido adoptada por diversas culturas y tradiciones religiosas en todo el mundo, cada una con sus propias interpretaciones y significados asociados. Desde una perspectiva bíblica, la cremación no es un tema que se aborde explícitamente en las Escrituras, lo que deja margen para una variedad de interpretaciones y opiniones dentro de la comunidad cristiana. Sin embargo, podemos encontrar referencias indirectas a la cremación en algunos pasajes bíblicos, como el relato de la ejecución y cremación de Acán y su familia en el libro de Josué. Es importante destacar que, si bien este episodio presenta un caso específico de cremación en el contexto de un castigo divino, no proporciona una directriz clara sobre la práctica de la cremación en sí misma. Por lo tanto, es necesario recurrir a principios más amplios de la teología cristiana para discernir la posición de la fe en relación con esta cuestión. En la tradición cristiana, el cuerpo humano es considerado como una creación sagrada de Dios, digna de respeto y cuidado incluso después de la muerte. Por lo tanto, cualquier decisión relacionada con el tratamiento del cuerpo fallecido debe ser tomada con reverencia y consideración hacia la dignidad y el significado intrínseco de la vida humana. Al evaluar la cremación desde esta perspectiva, surge la pregunta de si este proceso respeta adecuadamente la dignidad del cuerpo humano y refleja una comprensión adecuada de la vida, la muerte y la resurrección en la fe cristiana. Si bien la cremación puede ofrecer ciertas ventajas prácticas y logísticas en términos de manejo de los restos mortales, también plantea desafíos éticos y teológicos que deben ser abordados con seriedad y discernimiento. En última instancia, la decisión de optar por la cremación o el entierro tradicional debe ser considerada cuidadosamente por cada individuo y su comunidad de fe, teniendo en cuenta una variedad de factores, incluidas las creencias personales, las normas culturales y las consideraciones prácticas. Más allá de las diferencias de opinión y práctica, lo fundamental es mantener un sentido de respeto mutuo y comprensión dentro de la comunidad cristiana, reconociendo que nuestras elecciones en relación con la muerte y el duelo reflejan nuestras convicciones más profundas sobre la vida y la fe. En el relato del primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 11 al 13, se narra un episodio peculiar que involucra la cremación de Saúl y sus hijos. Los valientes de Jabes de Galaad, al enterarse de la muerte de Saúl a manos de los filisteos, se llenaron de valor y decidieron tomar medidas. Durante toda una noche, se dedicaron a recuperar los cuerpos de Saúl y sus hijos del muro de Betán, donde habían sido expuestos por los enemigos. La decisión de cremar los cuerpos en lugar de enterrarlos obedeció a circunstancias especiales. Es probable que los cuerpos estuvieran en un estado tan desfigurado que el entierro tradicional no era una opción viable. Además, existía el temor de que los filisteos regresaran para causar más daño, lo que motivó a los valientes de Jabes a actuar con rapidez y discreción.
El proceso de cremación realizado en ese momento no fue total, solo se quemó la piel y la carne, dejando los huesos intactos para su posterior entierro. Una vez que las cenizas se enfriaron, los valientes recolectaron los huesos y los enterraron bajo un árbol en Yabs, donde observaron un periodo de luto de 7 días en honor a Saúl y sus hijos. Este incidente, registrado en el Antiguo Testamento, arroja luz sobre la práctica de la cremación en circunstancias excepcionales y las consideraciones éticas y culturales que la rodean. Aunque la cremación no era la forma común de manejar los cuerpos en la antigüedad, se puede ver que fue aceptada y realizada cuando las circunstancias lo requerían. En cuanto a las referencias bíblicas sobre la cremación, encontramos alusiones indirectas en textos como Levítico, donde se menciona la quema como forma de castigo para ciertos delitos. Sin embargo, es importante señalar que la Biblia no proporciona una directriz clara sobre la cremación como práctica funeraria. Más allá de las creencias individuales y las interpretaciones teológicas, es esencial considerar el contexto cultural y las circunstancias específicas al tomar decisiones sobre el tratamiento de los cuerpos de los fallecidos. La cremación, como cualquier otra práctica funeraria, debe ser abordada con respeto y consideración hacia la dignidad humana y las creencias espirituales de las personas involucradas. En resumen, el relato de la cremación de Saúl y sus hijos en Yabs de Galaad ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la práctica funeraria puede adaptarse a circunstancias únicas y desafiantes. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la diversidad de las tradiciones funerarias a lo largo de la historia y a considerar cómo abordar este tema desde una perspectiva ética y religiosa en la actualidad. Vamos a profundizar en el pasaje del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, que aborda el ritual de la sepultura en el contexto de la ley judía. Este mandato, que establece que el cuerpo de aquellos que son colgados no debe permanecer en el madero durante la noche, sino que debe ser enterrado el mismo día, revela la importancia que se otorga a la dignidad del difunto y a la preservación del orden moral y religioso. Al considerar que aquel que es colgado es considerado maldito por Dios, se enfatiza la necesidad de no contaminar la tierra otorgada por el Señor como heredad para su pueblo. En los escritos del Tratado de Sanedrín, los sabios judíos discuten extensamente sobre el significado y la aplicación de este mandato en la práctica religiosa y legal. Maimónides, uno de los principales teólogos y juristas judíos, identifica este precepto como fundamental en el conjunto de mandamientos de la Torá, destacando la obligación de sepultar a los ejecutados por el tribunal el mismo día de la ejecución como una expresión concreta del respeto por la vida y la integridad del ser humano. El Talmud, por su parte, amplía esta enseñanza al considerar que la obligación de sepultura en la tierra es aplicable no solo a los ejecutados por el tribunal, sino a todos los fallecidos, como parte de un principio más amplio de respeto y reverencia por la vida y la muerte. Esta perspectiva subraya la importancia de preservar la dignidad del cuerpo humano, incluso después de la muerte, como un reflejo del valor intrínseco de cada ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios. Desde una perspectiva ética y teológica, la ley judía sostiene que el cuerpo humano no pertenece completamente a la persona, sino que es un préstamo otorgado por el Creador. Por lo tanto, se espera que aquellos que tienen la custodia del cuerpo, ya sea en vida o después de la muerte, lo traten con el respeto y la reverencia debidos a una creación divina. Esta comprensión implica que cualquier forma de mutilación o desfiguración del cuerpo humano, ya sea en vida o después de la muerte, está prohibida en la ley judía. Además, al examinar el pasaje del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, que declara que el ser humano es polvo y al polvo volverá, los rabinos y estudiosos judíos encuentran una confirmación de la importancia de la sepultura en la tierra como el destino final de nuestros cuerpos. Este pasaje, interpretado dentro del contexto de la ley judía, sugiere que la sepultura en la tierra es la forma más natural y apropiada de devolver nuestros cuerpos a la naturaleza, de la cual vinimos. El rabino Steinmetz, en su análisis de estos pasajes y principios, argumenta que la sepultura en la tierra no solo es una práctica mandada por la ley judía, sino que también es una expresión tangible de la conexión profunda entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Esta conexión se manifiesta no solo en la vida, sino también en la muerte, como evidencia histórica de la antigua costumbre judía de sepultar a sus muertos en la tierra. En resumen, el ritual de la sepultura en la tierra, como se prescribe en la ley judía y se refleja en los pasajes bíblicos mencionados, no solo es una práctica religiosa y cultural,
sino también una expresión de los valores fundamentales del judaísmo en relación con la vida, la muerte y la naturaleza. Esta práctica, que prohíbe la mutilación y desfiguración de los cuerpos humanos, y enfatiza la importancia de devolver nuestros cuerpos a la tierra de la cual vinimos, es una parte integral de la identidad judía y su relación con la creación divina. Además, es importante considerar que el funeral no es simplemente un acto ritual para despedirse del difunto, sino que tiene profundas implicaciones morales y religiosas. El profesor David Jones, especialista en ética cristiana, plantea 3 preguntas cruciales que debemos tener en cuenta. ¿Qué normas morales se aplican en esta situación? ¿Qué método demuestra mejor el amor de Dios y el amor al prójimo? ¿Qué método glorifica más a Dios? Jones sostiene que, dentro de la tradición cristiana, los funerales deben centrarse en Cristo, testificando el mensaje y la esperanza del Evangelio. Es esencial reflexionar sobre estas preguntas y llegar a nuestras propias conclusiones. En este sentido, expondremos las razones por las cuales consideramos que un creyente no debería optar por la cremación de sus difuntos. En primer lugar, el cuerpo pertenece a Dios. Como se menciona en 1 Corintios 6, 19-20, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ha sido comprado por precio. Por lo tanto, no tenemos el derecho de disponer de él según nuestros deseos, sino que debemos glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Aunque este pasaje se refiere a otro contexto, su mensaje subyacente es claro: el cuerpo de un creyente, incluso después de la muerte, sigue perteneciendo a Dios y debe ser tratado con el máximo respeto. La profanación de los restos mortales, como se ilustra en el libro de Amós 2:1 con el caso de Moab, es considerada una grave falta de respeto por los muertos, quienes son creados a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, la cremación no es una práctica de los creyentes, sino de los no creyentes, y adaptarse a ella implica seguir costumbres paganas. Históricamente, la cremación ha estado asociada con el paganismo y ha sido considerada una práctica idolátrica según el Talmud. Esta visión es respaldada por el Rabí Mor Islam, quien explica que la cremación va en contra del espíritu y la letra de la ley judía, que prohíbe la antigua práctica pagana de la cremación en la pira. En tercer lugar, el cuerpo humano es considerado sagrado en el judaísmo, ya que es el recipiente del alma. La religión judía establece normas precisas sobre cómo debemos cuidar nuestra salud y preservar la santidad en nuestras relaciones sexuales. Por lo tanto, la cremación, al implicar la destrucción del cuerpo, va en contra de esta visión sagrada del cuerpo humano y de las enseñanzas judías sobre la preservación de la vida y la salud. La cremación de los fallecidos plantea importantes cuestiones éticas y religiosas para los creyentes. Al considerar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que la cremación es una práctica asociada con el paganismo y que el cuerpo humano es considerado sagrado en el judaísmo, podemos concluir que un creyente debe optar por la sepultura tradicional en lugar de la cremación para preservar la dignidad y el respeto por los muertos, así como para mantener la fidelidad a las enseñanzas de la fe. Incluso después de la muerte, el cuerpo humano sigue siendo sagrado. Según la ley judía, cualquier manipulación del cadáver anula su carácter sagrado y está prohibida. Existe una base teológica significativa que prohíbe la cremación, ya que se considera una falta de respeto hacia el cuerpo, que pertenece a Dios y no debe ser destruido. Ahora bien, los argumentos que se han presentado para poder realizar la cremación aún son respaldados por muchos pastores cristianos. Primero, por motivos económicos, enterrar a un difunto es más costoso que la cremación. Es decir, se defiende esta opción debido a cuestiones de dinero. Segundo, por cuestión de preservar el medio ambiente, la cremación no contamina, pero el entierro sí. En tercer lugar, otros cuestionan que no hay espacio para enterrar. La respuesta para estos argumentos sería el valor del cuerpo de un cadáver vale menos que sus argumentos de hecho que el cuerpo vale más, por lo tanto, todos esos argumentos son una falacia. Es evidente que esto nace de personas no cristianas porque no filtran sus ideas por la palabra de Dios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cremación plantea una serie de dilemas éticos y teológicos para los creyentes. Más allá de las consideraciones económicas y medioambientales, debemos reflexionar sobre el valor intrínseco del cuerpo humano y su relación con la fe. ¿Estamos tratando el cuerpo de nuestros seres queridos con el respeto y la reverencia que merece como templo del Espíritu Santo? Además,
Le daremos algunos consejos sobre cómo lidiar como cristianos con familiares que hacen esta petición de ser cremados. Debe usted conversar con su ser querido y hablarle de esta cuestión a la luz de la Biblia. ¿Qué ocurre si la solicitud de cremación proviene de uno de nuestros padres? ¿Acaso la obligación de honrar a padre y madre no prevalece sobre otras consideraciones? La respuesta sencilla a esta pregunta es no. La obligación de honrar a padre y madre no implica la obligación de obedecer una solicitud o demanda si tal obediencia constituye una violación del precepto. Si surge un conflicto entre los deseos de los padres, el hijo debe seguir a la autoridad superior, que es Dios, a quien tanto padres como hijos están unidos por respeto. Estimados oyentes, hemos expresado nuestra opinión sobre este tema. Como es sabido, en los últimos tiempos, la Iglesia del Señor está siendo fuertemente influenciada por corrientes postmodernas, lo cual no debería ser así. Debemos seguir aferrados a los principios bíblicos, aferrados a nuestro Creador y vivir por y para Él. En un mundo cada vez más secularizado, es crucial mantenernos firmes en nuestra fe y no ceder ante las presiones externas. Recordemos que somos llamados a ser luz y sal en este mundo, reflejando los valores del reino de Dios en todo lo que hacemos y decimos. En tiempos de incertidumbre y cambio, la fe en Dios es nuestro ancla, nuestra roca firme sobre la cual construimos nuestras vidas y nuestras decisiones. Incluso en medio de las complejidades que rodean el tema de la cremación, surge una oportunidad para la reflexión profunda sobre nuestra relación con la vida, la muerte y la fe. Al enfrentarnos a decisiones difíciles, es esencial buscar la guía y la sabiduría que nos ofrece la palabra de Dios, recordando siempre que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben ser tratados con el máximo respeto y reverencia, incluso después de nuestro paso por este mundo. Al considerar las diversas perspectivas y argumentos, recordemos que nuestra fe nos llama a mantenernos arraigados en los principios bíblicos y a tomar decisiones que reflejen el amor de Dios y el respeto por la dignidad humana. En última instancia, que esta discusión nos motive a profundizar en nuestra relación con Dios y a buscar su guía en todas nuestras decisiones, incluso en aquellas que parecen más difíciles de abordar. En cuanto a ti, querido espectador, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cómo abordas estas cuestiones en tu vida diaria? Te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios a continuación. No olvides suscribirte si disfrutaste de este vídeo y deseas seguir explorando temas importantes desde una perspectiva bíblica. Recuerda que, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.